David Miazo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA. Muchísimas gracias por este contacto con los Turel. Un gusto estar conversando con ustedes siempre. Según el INDEC, la inflación de septiembre fue 2,8%, con mayor incidencia en los alimentos. Y lamentablemente, de acuerdo al relevamiento de expectativas de mercados del Banco Central, se espera que tengamos una inflación que ronde entre el 3,5 y 4% mensual en cada uno de los próximos meses. Dado este contexto y teniendo en cuenta también lo que es el último aumento de los combustibles, 3,5%, y una brecha cambiaria que roza los 100 pesos, ¿qué puede pasar y qué impacto han tenido los productos alimenticios de origen agropecuario? Primero es que todos estos meses los alimentos en general se han movido igual o por encima que la inflación, todos estos meses de cuarentena, y eso responde a una situación que tiene que ver principalmente con el consumo. Los alimentos es uno de los pocos consumos que no se frenó ante todo el freno de la economía que generó la cuarentena. Entonces, mientras otros productos por ahí no subieron de precio porque tenían demanda muy baja, los alimentos continuaron el ritmo de inflación, teniendo en cuenta la emisión monetaria, porque digamos, la suba de precios es la contracara de la pérdida de valor de la moneda. Lo que acá tenemos es una pérdida de valor de la moneda por una emisión que en lo que vamos del año supera los 2 billones de pesos. Hoy el sector privado en Argentina tiene el doble de pesos que hace un año, y eso se traduce en brecha cambiaria por la existencia del cepo, en suba del dólar, y se traduce en aumentos de precios. Entonces, lo primero es, los alimentos han subido más que la inflación en general todos estos meses, pero porque muchos de los otros sectores estaban totalmente apagados. Y a eso se le suma precios máximos en supermercados para muchos productos, y se le suma congelamiento de servicios públicos, principalmente, de alquileres. De hecho, en marzo, abril, la expectativa de inflación para este año no bajaba del 45%, y hoy estamos hablando de cerca del 40%, por ese efecto de achatamiento que ha tenido, pero digamos a la fuerza, por congelamiento, precios máximos, etcétera. Por eso también se espera que siga teniendo ese comportamiento de inflación, de subas de precios, estos próximos meses. Hablando en este contexto, donde se prevé cierta aceleración de los precios, vos mencionabas estas expectativas de inflación, la Universidad Torcuato Di Tella ha acelerado, por ejemplo, lo que es la medición para los próximos 12 meses, se habla de entre un 40 a un 45%. ¿Cómo incide en lo que son los productos que salen del campo y llegan a la mesa de los argentinos? Es decir, productos de origen agropecuario, como el pan, la carne y la leche. Como vos decís, eso es la expectativa de la Universidad Torcuato Di Tella. El REM también ya calcula niveles casi del 50% para los próximos 12 meses. Y claramente esta expectativa inflacionaria, más la expectativa devaluatoria que genera la brecha cambiaria, cuando vos tenés tipos de cambio libre yendo entre 160 y 180 pesos, y un tipo de cambio oficial yendo en 80, uno espera que este cambio oficial vaya convergiendo o vaya siguiendo al otro tipo de cambio. Entonces, esas dos expectativas, de nuevo, sumado al problema de fondo de todo esto, que es el exceso de pesos que tiene la economía, sin duda van a ir haciendo acelerar los precios de estos productos. Por ahí el pan, la carne y la leche, nosotros hacemos este estudio de cómo se compone, digamos, cómo llega al precio del consumidor, justamente porque son algunos de los más representativos de la mesa de los argentinos, y una de las primeras cosas que siempre salta cuando hay aumentos de precios en estos productos. Por ejemplo, en el trigo siempre se le asigna la culpa, por decirlo de alguna manera, del aumento del precio del pan al trigo por ser su materia prima, pero nosotros demostramos en los estudios que el trigo solamente explica el 12% del precio del pan. Entonces el trigo tranquilamente puede subir de precio y generar impactos relativamente menores en el precio del pan. Porque también, recordemos, muchos de todos estos productos son bienes que Argentina exporta, que Argentina necesita exportar para generar dólares, y por tanto también tienen relación con el tipo de cambio, porque todo lo que no se consume internamente se termina exportando. Entonces eso también en algún contexto devaluatorio impulsa los precios, y tenemos que tener en cuenta eso, que veníamos de saltos cambiarios muy importantes, por lo cual de todos estos precios también tienen cierta inercia. Veníamos de un tipo de cambio
de 17, 18 pesos a principios de 2018, después pasamos a 40, a 80, o sea, se ha cuadruplicado en 2 años y medio el precio del tipo de cambio oficial. Entonces, eso también, con cierto rezago, con cierto tiempo, se termina trasladando a los precios de toda la economía y de los alimentos que también se exportan en particular. Mencionaste el caso del pan, pero ¿qué pasa con la carne, por ejemplo, y la leche? En el caso de la carne, también ahí claramente la participación del campo es mayor porque el producto que se vende, a ver, en el pan tenés el trigo, eso se muele, se convierte en harina, después eso se convierte en pan. En cambio, la carne, básicamente se desmembra el animal y se vende la carne tal cual, no es que tiene varios pasos de procesamiento, entonces ahí la participación del campo es más importante. Hemos visto algunos aumentos de precios recientes que están empezando a sonar también en los medios, pero incluso con estos aumentos de precios estamos en precios reales, o sea, teniendo en cuenta la inflación, por debajo de los niveles de 2017-2018, de inicios de 2018, antes de toda la situación de evaluatoria. Entonces ahí también podemos alcanzar a ver que el problema no es el precio de la carne, no es que Argentina tenga un precio caro, de hecho tiene uno de los precios más baratos de toda la región e incluso del mundo. El problema es el ingreso de la gente. O sea, lo que hoy tenemos debilitado es el poder adquisitivo del consumidor. Por eso la carne o la leche, bueno, la carne en particular, porque la leche ha estado planchada desde el principio de año, la carne en particular parece cara, pero no es que la carne sea cara en comparación al mundo y en comparación a nosotros mismos con hace un par de años atrás, sino que lo que está debilitado es el poder adquisitivo. Y yendo a la leche está en una situación bastante complicada porque tiene un precio muy planchado desde comienzos de años, es uno de los productos que está alcanzados, varias de las marcas están alcanzadas con precios máximos, entonces hay dificultades para trasladar al consumidor los aumentos de costos de toda la cadena, y en particular está totalmente planchado el precio al productor, que a comienzos de año tenía una participación del 30%, es la participación del productor tambero en el precio final de la leche, y el productor tambero tiene muchos costos dolarizados, en particular el maíz, que también ha tenido, como buena noticia para el país y para los productores agrícolas, un buen comportamiento de precios en estos últimos 2 meses, pero al productor tambero le pegan de lleno y realmente está entrando en una situación bastante complicada, que nosotros, bueno, ahora estamos actualizando estos indicadores y lo vamos a terminar de mostrar, que entra en terreno negativo por este motivo. Antes de cerrar, me gustaría que nos hagas referencia al último estudio de la Fundación FADA, donde grafica muy bien el aporte del campo en una pizza. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Bueno, es el estudio de empleo en las cadenas agroalimentarias. Básicamente hicimos un estudio de cuánto empleo genera todas las cadenas relacionadas al campo en el país. Llegamos al número de 3.700.000 puestos de trabajo. Esto es el 22% del empleo privado en el país, es decir, una de cada 5 personas en el país trabaja relacionada a las cadenas agroindustriales. Y una de las formas de graficarlo para ayudar a comunicarlo a la gente que por ahí no está relacionada al campo y lo perciba de mejor manera es una pizza. Una pizza, que es un alimento muy común de fin de semana, de noche, tiene muchísimos puestos de trabajo relacionados al campo. Por ejemplo, la propia prepizza, aunque la hagamos nosotros en nuestra casa, tiene entre sus ingredientes harina, que viene de toda la cadena triguera, y tenemos unos 200 y pico mil puestos de trabajo relacionados a toda la producción de trigo y sus cadenas, su cadena derivada. Tenemos la pizza con la harina, la pizza también requiere aceite en la producción, así que también tenemos toda la industria aceitera, que también es muy importante en Argentina, tanto de girasol como de soja, de maíz. Después tenemos la salsa, en particular el tomate, que es una de las cadenas frutihortícolas. Las cadenas de frutas y verduras son una de las que más empleo generan porque son mano de obra Muy intensivas. intensiva. Sí. Después, todo eso tiene queso. Ahí estamos justamente recién hablando de la cadena láctea, que también genera más de 100 y pico mil puestos de trabajo. Entonces, bueno, es mostrar en un alimento muy básico cómo en realidad hay miles de puestos de trabajo relacionados al campo que hacen posible que eso llegue.
Además de la producción, tenemos el transporte, entonces ahí entra toda la logística y el transporte de todos esos productos. Entra la comercialización, tanto mayorista como minorista, desde el trigo a la harina, a la prepisa en particular, puede ser en el supermercado, o lo mismo el queso. Y además, en todo ese proceso, no solamente trabaja mano de obra más de tipo operario, más de tipo obrero en lo que es la industria, más de tipo rural en lo que es el campo, como decíamos, el transporte, el empleado del comercio, sino también ingenieros agrónomos, contadores en toda la parte administrativa. Realmente, digamos, cuando uno se pone a pensar que hay atrás de una pizza, realmente vemos todas estas extensas cadenas que generan puestos de trabajo, muchos, como lo decíamos, pero también de manera muy federal en distintas regiones del país, donde desde tomate y pimiento en Corrientes a trigo en todo el área central, principalmente provincia de Buenos Aires, a leche en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, la cebolla, si se quiere, también en varias otras regiones para la salsa, digamos, es una generación de puestos de trabajo muy federal a lo largo y ancho del país. David Miazo, economista jefe de la Fundación FADA, muchísimas gracias por este tiempo con los Turelos. Un gusto.